Y en situaciones como estas de emergencias de protección civil es muy relevante el papel de los medios de comunicación, sobre todo para luchar contra la desinformación, que por desgracia también es causa de inseguridades y también de situaciones muy complicadas para todas aquellas personas que viven en primera persona situaciones de emergencia civil como las que por desgracia se han vivido aquí en la provincia de Almería. En segundo lugar, en nombre del Gobierno de España, como ya ha hecho el ministro del Interior, también el ministro de la Presidencia y ayer la ministra de Defensa, quiero trasladar y lamentar la muerte de personas, de vecinos y vecinas que al final son la cara más dramática, más trágica de incendios como los que estamos atravesando y, por desgracia, pues estamos sufriendo. Y en ese sentido quiero, por supuesto, desear la pronta recuperación de todos aquellos que están heridos, siendo atendidos por el sistema público de salud en Andalucía, y trasladar el pésame a los familiares, a los seres queridos de las víctimas de esta tragedia, de este incendio. En segundo lugar, siempre lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, creo que cuando hablamos del Estado hablamos de todos, hablamos de los alcaldes y alcaldesas de los municipios que están aquí presentes, hablamos de la Diputación, en este caso de Almería, de la Junta de Andalucía y también de la Administración General del Estado, del Gobierno de España. Y aquí están presentes tanto el sistema de protección civil, liderado por Virginia, por la secretaria general, por supuesto también el delegado del Gobierno de España en Andalucía, por Pedro, que creo que hemos de nuevo trasladado lo que esperan y demandan los ciudadanos y ciudadanas ante situaciones como esta, y es cooperación, unidad y, en este caso, una coherencia en la acción en la lucha contra el fuego. Y creo que, además, aquellas personas que pertenecen como servidores y servidoras públicos a todo el sistema de protección civil, desde la Guardia Civil hasta aquellos que atienden psicológicamente a las personas afectadas, en este caso por el incendio, merecen no solamente nuestro reconocimiento, sino también nuestro aplauso. En muchas ocasiones, cuando hablamos de los servidores y servidoras públicos, estamos hablando de ellos y de ellas, personas que incluso se juegan su vida para poder defender la vida y asegurar la vida de sus compatriotas. Y, por tanto, también desde aquí quiero reconocer ese trabajo en primera línea de todos aquellos que, siendo servidores públicos o también pertenecientes a ONGs, trabajan en la respuesta a estas emergencias de protección civil. Y, por supuesto, subrayar esa unidad desde los alcaldes a la Diputación, la Junta de Andalucía y también el Gobierno de España, porque es lo que piden los ciudadanos y ciudadanas y es, además, la mejor manera de luchar de manera eficaz contra estas crisis de protección civil. Nosotros, desde el Gobierno de España, se ha explicado por parte de los representantes a lo largo de estos últimos días, hemos puesto a disposición todos los recursos del Estado que se nos han requerido. Durante la fase de extinción del incendio, por supuesto también en la investigación de las causas del incendio y, finalmente, como he dicho antes a los alcaldes de las zonas afectadas, por supuesto en la reconstrucción para al menos paliar, en la medida de nuestras posibilidades, desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también, lógicamente, de hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad. Y, finalmente, hacer una reflexión al hilo de lo que ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía. El año pasado, como saben, me recordaba antes la secretaria general de Protección Civil, prácticamente que fue una cuarta parte un tercio de la superficie calcinada el año pasado en Europa se produjo aquí en España. Y eso tiene mucho que ver, no solamente con tradicionales incendios que se pueden producir, sino por un agravamiento consecuencia de las emergencias climáticas, de la emergencia climática que está sufriendo la península ibérica y particularmente España. Por eso creo que es importante recordar esa propuesta que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención
efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir. Por ejemplo, tenemos que prevenir asegurando y perimetrando las zonas de los municipios. Por supuesto, tenemos que prevenir, como bien antes decía el presidente de la Junta de Andalucía, y ya se están impulsando precisamente esos cursos, esa formación particularmente a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes, en centros educativos, de cómo reaccionar ante incendios, ante emergencias de protección civil, como por desgracia cada vez son más comunes. Desde la Administración General del Estado estamos impulsando buena parte de esas medidas vinculadas con ese pacto de Estado, ese acuerdo de país frente a la emergencia climática, y creo que además de las instituciones, también lógicamente de la sociedad civil organizada, y cada uno desde el punto de vista individual tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando como consecuencia de que está superando las previsiones que hasta incluso los científicos nos vienen alertando desde hace ya un tiempo, y por tanto tenemos que ser conscientes de que todos tenemos que poner de nuestra parte para que en efecto podamos articular ese gran acuerdo de país que nos permita garantizar una mayor seguridad a aquellos que viven en zonas que efectivamente pues están sufriendo estas emergencias de protección civil. Lo he dicho en muchas ocasiones, la emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia, y en consecuencia tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante. Creo que ese ejemplo, presidente, alcaldes, por supuesto, presidente de la Diputación y delegado del Gobierno y secretaria de Protección Civil, se está dando por parte de las administraciones y, efectivamente, como ha dicho el presidente, pues desgraciadamente vamos a tener un verano complejo, complicado, que nos va a exigir a todos estar pues atentos y alertas para poder responder con la máxima celeridad a cualquier tipo de eventualidad que se pueda producir. Desde el Gobierno de España lo estamos haciendo, presentamos el plan de lucha contra incendios para este año antes de que empezara el verano, el pasado mes de mayo, precisamente en la base de Torrejón militar, y allí pues trasladamos cuáles son las capacidades que hemos ido aumentando paulatinamente durante todos estos años para garantizar una pronta y una eficaz respuesta a las crisis de protección civil. Y esa es la garantía que, por supuesto, se une a siempre nuestra voluntad de cooperar y responder de manera unitaria con el resto de administraciones a estas crisis de protección civil. Por tanto, lamentar mucho a los alcaldes, particularmente quiero decirlo porque seguro que conocen o conocían a estos vecinos que han fallecido. Me comentaban además que muchos de ellos son personas extranjeras que, en fin, del Reino Unido, también de Bélgica, perfectamente integradas en los municipios, gente conocida, gente apreciada por los vecinos y vecinas, y realmente es una lástima, es muy triste. Y simplemente trasladarles también que hemos recibido la solidaridad, el compromiso de muchos gobiernos europeos, porque también ellos sufren las consecuencias de esta emergencia climática en forma de incendios y otras eventualidades, y esa solidaridad europea también, a través de ese mecanismo europeo de protección civil, creo que también va a ser muy necesaria a lo largo de estos difíciles y complejos meses que vamos a tener por delante. Nada más, y gracias de nuevo a los medios de comunicación por informar, que creo que es el verbo tan importante que tenemos que reivindicar todos en momentos en los que efectivamente lo que quieren los ciudadanos y ciudadanas es saber, conocer, para poder responder de manera eficaz a este tipo de crisis.